El acta de la sesión número 29 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 30 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La secretaria abogada dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un proyecto iniciado en moción de los diputados señores Félix González, Jaime Araya y Melo, y de las diputadas señoras Astudillo, Chicardini, Delgado y Santibáñez, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para establecer limitaciones y prohibiciones destinadas a prevenir incendios forestales. Boletín 15.742-14. Oficio respuesta al Ministerio de Vivienda, mediante el cual informa el detalle de terrenos adquiridos durante el año 2022 por cada uno de los servicios de vivienda y urbanización regionales, adjunta lista de propiedades. El documento con el detalle fue enviado a los correos de los integrantes de la comisión. Correo electrónico de la señora Michelle Farías, mediante el cual solicita gestionar la prórroga de los plazos para el subsidio del Decreto Supremo 1, tramo 1, 2 y 3, hasta el 1 de abril de 2024, puesto que el plazo para que los beneficiarios del subsidio puedan hacer uso de él es el 31 de marzo próximo. También solicita estudiar la postergación del Decreto 513 a fin de que puedan elegir dónde vivir y no sea el servio quien designe el lugar y la comuna. Correo electrónico del abogado señor Cristóbal Osorio, mediante el cual excusa su inasistencia a la sesión de hoy por compromisos adquiridos académicos adquiridos con anterioridad. Nota de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, mediante el cual excusa la inasistencia del ministro y del subsecretario a la sesión de hoy por tope de agenda en el mismo horario. Nota del Comité Comunista, Federación Regionalista, Verde Social, Acción Humanista e Independientes, mediante el cual comunican que la diputada Alejandra Plasencia reemplazará al diputado Luis Alberto Cuello en la sesión de hoy. No, solo la sesión de hoy. Nota del Comité Frente Amplio, RD, Comunes y Convergencia Social, mediante la cual comunican que la diputada Mercedes Bulnes reemplazará al diputado Patricio Rosas en la sesión de hoy. Esa es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias. Hay una petición de una señora, la 3. Podríamos mandarla al ministerio a ver si le dan un poquito de vuelta. Es una prórroga de los plazos para el subsidio de S1. Está pidiendo hasta el 1 de abril del 24, número 3. ¿Tengo que consultarlo eso? No, usted, de la atribución. Bien, en el punto número 3 de la cuenta, la señora Michelle Farías, ¿cierto?, hace alguna solicitud. Habría que mandar eso al ministerio para ver si podemos darle solución a su solicitud. Bien, en el punto número 1, en virtud del artículo 241 del reglamento de la corporación, ¿cierto?, la comisión debe pronunciarse sobre la renuncia del presidente. ¿Sí está? Secretaria, ¿cómo procede ahora? Presidente, tenemos dos modalidades mediante las cuales se puede proceder. Una es votando. Ahí hay cédulas que tiene la secretaria que están dispuestas para la votación, sí o no, o bien aceptarlas o rechazarlas de manera unánime, sin necesidad de escribir en las cédulas. Ustedes me dicen qué prefieren, si quieren que les reparta cédula o se pronuncian así, sobre aceptar o no la renuncia del presidente. Ministro. Entonces hay que votar. Yo creo que es mejor que pidan sí. A ver, ¿quiénes votan entonces por aceptar la renuncia del presidente? Permítame darle la bienvenida a nuestro ministro que viene llegando. Bienvenido, ministro. Nos encontró. Usted viene llegando, yo me voy yendo, ministro. Entonces, a favor de aceptar la renuncia, 3. Y en contra de la renuncia, vote no. Nosotros también. Mire, pues un diputado de derecha votando lo que usted siga, es agradecido. Diputada Astudillo. A ver, por favor, señores diputados, plantearle lo que... Astudillo, estamos votando para pronunciarse acerca de la renuncia del presidente que presentó la sesión pasada. ¿Vota a favor o en contra de la renuncia? A favor, secretaria.
5 a favor, entonces, presidente. Usted no votó. Bueno, usted debería estar. Bueno, ahora, para que ocurriera el tiro, tendría que haber sido unánime. Tenemos que esperar hasta la 6. próxima sesión. No, ahora voy a preguntar. ¿Ya? Otra votación. Entonces, se acepta la renuncia del presidente por 6 votos a favor y 2 votos en contra. La otra consulta es si reglamentariamente corresponde la siguiente sesión ordinaria proceder a la elección del nuevo presidente, pero hay algunos señores parlamentarios que han pedido pronunciarse hoy día elegir. Para ello se requiere unanimidad. No sé si está la unanimidad. No está la unanimidad. Entonces, procede entonces a elegir presidente vuelta a la distrital. Esto es el miércoles 4 o 5 de abril. No tengo ahí. 5. El miércoles 5 de abril, entonces. Miércoles 5 de abril. Listo. Sigamos Ok. entonces, presidente. Ok. Son 2 miércoles más. Eso. Va a haber un terremoto. Va a quedar hasta ahí. Esperemos el miércoles a ver qué Sigamos pasa. nomás, Sí. presidente, ya, si no hubo una- Estimados diputados, continuamos con la reunión. El punto número 2, recibir al ministro de Vivienda y Urbanismo, don Carlos Montes Cisterna, para que se refiera a los resultados del Catastro Nacional de Campamentos 2022-2023, elaborado por Techo Chile. Le acompaña el encargado nacional de campamentos, señor Ricardo Trincao, y la abogada asesora legislativa, señora Janet Tapia. Sí, por favor, diputado. Gracias. No, lo que pasa es que quería explicarle, saludar al ministro por su intermedio, pero explicarle además que tenemos una sesión especial por el tema Vitacura, Torrealba, el ministrito, que es una sesión que yo pedí. Entonces me voy a tener que retirar porque hago la presentación. Y después voy a volver, claro, en la sala. Es a las 3:30, entonces igual va a haber que suspender para el quórum, pero le explico mi situación. Por eso, pero era para pedir las disculpas del caso, digamos. No es porque no se ¿Mm? Sí, igual hay que suspender para el quórum. Luego así vamos a tener que... A las 15:30 van a Sí, suspender. 10 minutos, pero volvemos después. Suspendemos a las 15:30, vamos y volvemos. Ministro, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. La verdad que nosotros estamos muy interesados en la materia que se nos ha convocado. Está Ricardo Trincao, que es el encargado del departamento de asentamientos precarios, que trae una presentación y me imagino que va a ser una parte ahora y después cuando se reanude la sesión. Y yo lamentablemente tengo que estar un rato acá y tengo que ir a la sala del Senado a la discusión del proyecto del otro proyecto, del proyecto de misceláneo, que se aprobó aquí hace un rato ya. Y quería aprovechar y decirle, presidente, de que el proyecto misceláneo, si se aprobara hoy día en el Senado, tiene cosas muy menores para que volviera al tiro, para que usted, cosas muy menores, o sea, de pequeños cambios y una indicación del Ejecutivo. Entonces, para que ustedes lo pudieran ver lo antes posible, si a ustedes le parece. Para que alcance a salir antes de la distrital, porque esto lo están esperando las empresas y ahora hay un momento que por la situación está de Suiza y todo, volvió a haber un remesón y necesitamos responder lo antes posible. Yo sé, por eso no, pues esto ahora podría estar listo hoy día. Sí, a lo mejor no, si hay una ampliación de plazo. Hay una ampliación de plazo, presidente, para efectos de que las empresas puedan acogerse a mantener el 100% del IVA a la construcción hasta el 31 de abril, porque en este tiempo no ha operado, hasta el 30 de abril, porque en este tiempo no ha operado en razón de que las direcciones de obra decían, bueno, todavía no se ha aprobado la ley. Entonces, por eso le reabrimos ese plazo. Eso es. Entonces, no sé, aquí está Ricardo. Ricardo. Vamos a ocupar allá. Muchas gracias por facilitar la presentación. Buenas tardes, diputadas, diputados.
Hace un par de semanas, Techo Chile, como sucede en todos los años, desde el 2011 aproximadamente, presentó el resultado de su catastro nacional de campamentos. Los resultados de en términos generales, tienen discrepancias, como ha ocurrido además todos los años, con el catastro oficial del Ministerio de Vivienda. Y la idea en esta presentación, es muy rápida, no se preocupen, es revisar por qué pueden ocurrir esas diferencias y cuáles son los elementos comunes que nos deben alertar para efecto de orientar la política pública, que eso es lo más importante de estos catastros, para eso deben servir. Esos son los datos del catastro del Ministerio de Vivienda que todos conocerán. 1.091 campamentos y 71.000 hogares son aproximadamente los que están hoy día existentes en el país. Esto se publicitó y se discutió ampliamente el año pasado. Se observa un incremento de campamentos desde el 2010 en términos generalizados, enfatizado el 2019, y respecto a las causas hay teorías, tesis, conversaciones y qué sé yo, pero hay ciertos consensos sobre los que vamos a hablar. Antes que se vaya el ministro, el principal consenso respecto de la relación entre la formación de campamentos y la disminución estructural de la capacidad de producir vivienda social yo diría que es transversal. Para enfrentar la disminución de la capacidad como país de producir nuevas viviendas sociales es que se formula el plan de emergencia habitacional. Con esto quiero decir que, y no es para sacarme las metas de encima, ministro, pero la principal herramienta con la que Campamentos cuenta para que esta situación vaya cambiando es que nos vaya bien con el plan de emergencia. Si al plan de emergencia le va bien, eso significa que las personas esperan menos por su vivienda, hay más alternativas de acceder a vivienda, vamos a tener menos campamentos en Chile. Si no nos va bien en esa política, vamos a seguir con un efecto parecido. Eso en términos muy generales. En la siguiente, por favor, los resultados de Techo. 1.290 campamentos en el estudio de Techo, 200 más aproximadamente que aquellos que teníamos registrados nosotros, y 113.000 familias, ¿ya? Respecto de las 70.000 que nosotros teníamos. Avancemos. Ahí están las tendencias generales. En el gráfico de la izquierda está el número de campamentos. El número de campamentos. Si ustedes ven, en las barras azules son las 3 mediciones que nosotros tenemos. Hay que tener presente que el Ministerio no tiene mediciones todos los años, ha hecho 3 mediciones. Una el 2011, otra el 2019 y la última actualizada el 2022. La tendencia es clara, el 2011 hasta el 2015 hay 2016 una pequeña disminución de campamentos y de ahí comienza a subir y se produce desde el 2019 a la fecha un incremento muy alto. Los catastros de Techo y los catastros nuestros coinciden en la misma tendencia. Es decir, no tenemos dos visiones respecto a lo que está pasando en Chile. Tuvimos una baja durante un tiempo y esa baja se ha revertido en número de campamentos. En el caso de familias, fíjense que es distinto. En el caso de familias tenemos un alza, claro, y además un alza sistemática. El tema de la familia, en términos de las diferencias, aumentó mucho, pero lo que quiero llamar su atención es el alza respecto al número de familias sumadas en campamentos. Del 2011, que está el registro más antiguo de catastro de Techo y nuestro, hasta esta fecha, en ambos catastros las familias aumentan sistemáticamente, ¿ya? Tenemos variaciones en los números de campamentos, pero las familias aumentan. Y ambos instrumentos identifican del 2019 a la fecha una explosión en el aumento de familias en los campamentos. Eso son datos en los cuales no hay mayores discrepancias. Avancemos. Ahora vamos a examinar por qué podrían producirse alguna de estas diferencias entre los dos instrumentos. Primero, ¿estamos midiendo lo mismo? Sí, estamos midiendo lo mismo. Ocupamos Techo y ocupa prácticamente la misma definición que el Ministerio de qué es un campamento.
porque para medirlo hay que estar de acuerdo de que estamos hablando de lo mismo. 8 familias que conforman una unidad socioterritorial sin acceso regular a al menos uno de los servicios básicos, es decir, si le falta agua, alcantarillado o energía eléctrica y la tenencia es irregular y son 8 o más familias, se considera un campamento. Eso es para techo y lo mismo vale para nosotros. En el caso del MIMBU, nuestro procedimiento para el catastro nuestro catastro es la suma de tres fotos del tiempo, en el tiempo. Primero, respecto de los antecedentes que teníamos históricos del 2011 y el 2019, en el 2021 se revisaron en términos de eliminar aquellos campamentos que hayan terminado su existencia, que ya no existen y que se hayan cerrado. Pero no se actualizó en esos campamentos del 2011 y el 2019 la encuesta, ni se aplicó la encuesta de la ficha de la cantidad de familias y en cuanto a la cantidad de viviendas. Es decir, se conservaron los números del 2011 y el 2019. Solo se varió en términos de no estar contando ahí campamentos que ya se habían cerrado. Diputado, ¿cómo está? Ricardo Trincado. Un gusto. Un gusto conocerlo. Igualmente, está más joven usted. En el catastro de... No mienta, no mienta. Pero usted me dijo que había que tratarlos bien, diputado. En el caso de la aplicación para el último catastro, se hizo en la etapa 1 la identificación por parte de todos los medios para determinar dónde podríamos tener estas agrupaciones de 8 o más familias en las condiciones que ya les comentaba. Una vez identificada, a cada campamento se le aplicó una ficha de verificación de campamentos con el polígono en el que estaban, verificando el polígono en el que estaban, y finalmente una encuesta a cada familia del campamento. Eso hicimos en la última etapa. Esto se aplicó a alrededor de 400 campamentos. 400 campamentos. En las etapas anteriores también hicimos lo mismo. Una encuesta a cada familia, ¿ya? Y, por supuesto, de ahí calculamos cuántas familias son, las viviendas, la composición del grupo de hogares y todos los datos que uno saca de una encuesta de 90 preguntas. Avancemos, por favor. En el caso de techo, tiene una fórmula muy similar. Se hace una etapa de preparación con la verificación de antecedentes de cuáles van a ser los lugares en los que se va a realizar la investigación. Se prepara, en el caso de techo, una ficha única de actualización que identifica si este es un campamento que está en fase de cierre o apertura, y se establecen 4 preguntas que son aplicadas, y aquí hay una gran diferencia, ¿no? Son aplicadas a un informante clave, es decir, en techo, en sus catastros desde el 2011 a la fecha, se ha ocupado la misma metodología, es una metodología válida, es sobre la base informante clave, y corresponde a solicitar la información, en este caso, de preferencia del presidente o del dirigente principal del campamento, es decir, se le pregunta a una persona por cuántas familias o viviendas, la antigüedad del campamento y un par de elementos adicionales generales. Entonces, lo que se rescata en los catastros de techo es el cálculo del dirigente principal. Si no está el dirigente, algún habitante el más antiguo del campamento. Por supuesto, no se queda solo con ese dato. Techo toma ese dato y lo cruza con fuentes secundarias para validarlo, porque podría haber razones para que se equivoque un dirigente o algún dirigente diga quizás me conviene aumentar el número o bajar el número, qué sé yo. Entonces hace una verificación que es la etapa de ajuste y limpieza de datos. Insisto, esto no significa, al no encuestar a cada uno, no significa que pierda validez, es válido y es más, lo más importante es comparable con las versiones anteriores, ¿ya? Entonces nosotros reconocemos esa metodología y nos parece que mientras se mantenga la misma metodología nos permite ir haciendo algunas conclusiones. La siguiente, por favor. Ahí están, en términos más técnicos, esto va a quedar acá para quien quiera analizar con mayor detalle.
Los análisis ambos son cuantitativos, abarcan el territorio nacional, que lamentablemente también es la zona en la que se encuentran los campamentos, todo el territorio nacional. La unidad de análisis varía en el caso del MIMBU porque aplicamos una encuesta a cada hogar. El catastro tiene datos que permiten hacer análisis a nivel de hogar. En el caso de techo solo se puede hacer análisis a nivel de campamento porque no entra a profundizar en cada una de las familias. El instrumento es la ficha de caracterización de hogares y en el otro caso una ficha única de registro de visitas. La aplicación en el caso del Ministerio son, como le digo, 90 preguntas. Esto es algo que en el próximo queremos reducirlo un poco para poder tener la capacidad. No se entrevistó en el 2021 a los 1000 campamentos porque es una operación, no sé, se va aproximando al costo de un censo. Entre paréntesis, el censo va a incorporar campamentos de manera especial en el próximo censo. Eso va a ser un dato muy relevante. Pero bueno, fueron 90 preguntas y en el caso, como les he dicho, de techo, se aplica una ficha encuesta de 4 preguntas a un informante clave. Ahí están las fases. Las fechas de aplicación difieren, por supuesto. Nosotros aplicamos del 2021 a febrero del 2022 y techo aplicó de julio a febrero del 2023. No hemos establecido en el caso del Ministerio una periodicidad fija para la aplicación de las encuestas y este catastro. En cambio, techo ha logrado mantener una frecuencia de 1 o 2 años. La siguiente. Ahí están los datos desagregados por región. En la tabla de más a la izquierda, comparando región por región en el número de campamentos y en la tabla derecha el número de hogares. Parto de la suma general. 18% de aumento en la comparación de campamentos versus techo versus MIMBU, ¿no es cierto? Ya vimos los números generales. ¿Dónde se advierten las mayores diferencias? Están resaltados en Arica, que pasamos de 12 a 17, en Antofagasta. Insisto, no asuman inmediatamente que hay un aumento neto de campamentos por las razones que ya vamos a ver, pero poniendo lado a lado los resultados, tenemos 58% en Antofagasta, 26% en Biobío, 33% en Aysén, que tiene que ver con que son poquitos, pasamos de 6 a 8 y da un gran porcentaje, y Magallanes de 2 a 3, eso significa un 50% más. En el caso de familias, bueno, se repite, excepto en Atacama, ¿no es cierto? Se registra en Arica, en Antofagasta, Atacama y Aysén los mayores diferencias porcentuales. ¿Cómo se explica la diferencia del 58,3% en el número de hogares? ¿Por qué tanta diferencia? A ver, si tomando solo por un momento, perdón, ministro, disculpa. Asumiendo que fuese efectivamente una diferencia de ese tamaño de familia, eso significa que esos campamentos, hay campamentos adicionales y campamentos antiguos que se han densificado, es decir, han seguido llegando familias a campamentos que ya existían, ¿ya? Ahora, ¿de a dónde y por qué? Y en Antofagasta vamos lamentablemente a terminar concluyendo que en el norte en general coincidimos con techo en cuanto a que el fenómeno migratorio ha generado un poblamiento adicional de los campamentos muy grandes. El origen principal de las familias que están incrementando su número en los campamentos son familias migrantes, en la última fase, ¿no es cierto?, ¿Cómo se explica, forma intermedia, por favor, diputado? ¿Cómo se explica que en Coquimbo, Maule y Ñuble aparezca mayor cantidad de campamentos en la encuesta del MIMBU, que sin embargo tiene 200 menos en general que la encuesta de techo? No es mucha la diferencia, pero me parece asombroso. Sí. Por su intermedio, presidente, en las dos láminas siguientes les vamos a mostrar específicamente un ejemplo que puede mostrar, primero por diferencias metodológicas. ¿Ya? Reconocemos que pueden haber campamentos que nosotros no estamos contando, pero hay unas diferencias metodológicas. ¿Están contando más?
Exactamente. Y ahora les explico exactamente por qué. ¿Cuánto suspendemos? 15 minutos. Bien, vamos a tener que suspender la sesión 15 minutos y volver, porque tenemos mis disculpas, pero así funciona Así acá. funciona. Presidente, bueno, habíamos quedado viendo el cuadro de las diferencias. Como he venido diciendo, son metodologías distintas, son mediciones que apuntan a un mismo objeto, pero con metodologías distintas, por lo tanto la comparación siempre hay que hacerla con mucho cuidado. Las diferencias que son metodológicamente correctas observar, tal como usted lo indicaba, presidente, son comparando techo con techo o mimbu con mimbu. Y las diferencias entre techo con techo acusan un gran incremento de familia en los últimos años. Eso es perfecto desde el punto de vista metodológico. Comparar la de techo con la de mimbu punto a punto no tiene mucho sentido por las diferencias metodológicas con las que se aplica cada uno. Don Ricardo, bien, está bien, yo lo entiendo, pero ¿con qué nos quedamos? Con ambas. ¿Cuál es la realidad? Con ambas. Termino el análisis metodológico y ahí vamos al punto siguiente, por favor. Las principales diferencias están en el levantamiento de información, son el caso de un cuestionario por hogar más un cuestionario general por campamento. Esa es una diferencia central. El tiempo en la implementación y los procesos y fases que tienen algunas diferencias. Démosle la siguiente. Y aquí vamos a ver con algún detalle para que se entienda esto de las diferencias metodológicas. Diferencias de hogares. ¿Cómo es posible que si se está midiendo el mismo campamento den diferencias de hogares? Y verificamos entonces un campamento, en este caso el llamado Toma 4, un conjunto de campamentos, ¿no es cierto? Toma 4, Quebrada, Caunire, Villa Los Laureles y Villa Frontera. ¿Qué dice el catastro del MIMBU para esos campamentos? Que hay 118, 164, 114, 32 hogares, es decir, 428. El de techo, que está a la derecha, indica que hay 700. ¿Qué hicimos para verificar? Pusimos fotos actualizadas, satelitales. Los puntos amarillos son los puntos georreferenciados de cuando hicimos la encuesta, porque se hizo con sistemas de aplicación en sitio, entonces se aplica la encuesta y se marca el punto. Verificamos que los puntos amarillos corresponden actualmente a las mismas, salvo alguna diferencia menor, las mismas viviendas que encuestamos. Es decir, verificamos que los 428 puntos amarillos son los mismos que cuando nosotros encuestamos. Sin embargo, al informante de la aplicación de la encuesta de techo informó 700 familias. Entonces, se dan cuenta que la metodología, cuando es por informante clave, tiene el sesgo de que el informante clave puede informar bien, mal o más o menos, ¿ya? Entonces, se dan cuenta que ahí hay una gran diferencia. Son datos actualizados, ¿ya? Comparados uno a uno, análisis satelital, se observa que no ha cambiado el número de viviendas al día de hoy. Sin embargo, la encuesta de techo da un número casi el doble de lo que nosotros catastramos, ¿ya? Entonces, ¿razón? ¿Cuál es la razón de esa diferencia? Probablemente quien informó una apreciación legítima, no mentirosa ni nada, sino que lo que piensa sinceramente, o lo que llevan, porque los dirigentes llevan sus registros de la familia, qué sé yo, bueno, le dio 700 y eso informó. ¿Ya? ¿De acuerdo? Informan el número de las familias que están en los comités, que están en esas tomas, que no todas viven en la toma. También es cierto. ¿Ya? También hay una gran diferencia ahí. ¿Ya? Vamos al siguiente. Eso en cuanto a familias. ¿Por qué cambian las? ¿Por qué? Es una de las razones. Perdón. La razón principal, para ser claro, de la diferencia de familias,
tiene que ver con que nuestro catastro no ha actualizado los campamentos del 2018 y del 2011. Eso, parto diciendo eso. Nuestro catastro representa la cantidad de familias reales de los campamentos, lo sabemos. Lo que se contabilizó el 2011, si fueron 700 familias, lo hemos mantenido exactamente así, no se ha actualizado el número. Lo del 2018, igual. Lo que tenemos actualizado son 400 campamentos del 2021, ¿ya? 2021-2022. Entonces, parto diciendo que nuestro catastro es una referencia general que tiene 3 fotos del tiempo, una más actualizada que las otras 2. ¿Ya? Esa es la principal fuente de las diferencias, pero están estas otras que es bueno revisarlas. Un campamento no es fácil de decir cuál es el campamento, porque los comités, las organizaciones deciden quiénes son el campamento y a veces se van corriendo los límites. Tenemos campamentos, varios campamentos que están uno al lado del otro y algunas familias deciden salirse de un campamento y pasarse al otro campamento como organización, y por lo tanto ya no son parte del Sol de Chile, sino que de el Abracémonos juntos. En fin. Por lo tanto, la definición de campamento es social, como dicen los sociólogos. ¿Ya? Aquí hay un caso. El MIMBU tiene registrado 2 campamentos en este sector, Lomas de Bellavista y Lomas de Bellavista 2, que son los que están ahí en rojo a la izquierda. Y entonces en nuestra base de datos ustedes van a encontrar esos 2 campamentos, ¿ya? Con los hogares que están indicados ahí, que son 124. En la información que Techo tiene levantada y que tiene también disponible al público, van a encontrar que en ese mismo sector identifican 4 campamentos. Es el mismo sector, ¿se dan cuenta? Nosotros le llamamos Lomas de Bellavista y Lomas de Bellavista 2. No sé si se distingue bien la parte, ¿sí? ¿Se ve? La parte roja a la izquierda y la parte roja son los 2 campamentos, y allá hay 4 campamentos separados por las quebradas. Ahí está. Entonces, cuando se hace la cuenta del catastro, en ese lugar aparecen 4 campamentos en un lado y 2 en el otro. ¿Hay más campamentos? No, son los mismos campamentos, pero tienen se ha recogido, Techo recogió una apreciación respecto de cuáles son los campamentos de parte de determinadas organizaciones, y nosotros recogimos otra y reconocimos otra estructura territorial de esas organizaciones. Estamos hablando de lo mismo. Y eso va produciendo diferencias, ¿ya? Estas cuestiones son metodológicas. Vamos a la siguiente, por favor. Y la verdad que hay que tenerlas en cuenta para, insisto, porque hay a veces la tendencia, sobre todo en el mundo académico, de empezar a elucubrar sobre las diferencias, y eso simplemente es para graficar que comparar un catastro con otro catastro no tiene mayor sentido. Ya vamos a llegar a su pregunta, presidente. Este es un subproducto que sí nos preocupa. Hay 285 campamentos que están, porque descontado esto que acabo de mostrarle, ¿ya? Nosotros depuramos, cruzamos todos los datos completos y encontramos 285 campamentos, agrupaciones de personas que viven en el territorio que no están en nuestro catastro. No están. Perdón, pero esa cifra 285 es irreal, porque tenemos que en Maule, esos 2 campamentos que no intersectan son menos de Techo y más de MIMBU, por lo tanto ese 2 debería ser menos 2. En Ñuble también hay una diferencia a favor del MIMBU, y en Coquimbo hay otra diferencia a favor del MIMBU. Entonces los 5 de Coquimbo y los 2 de Maule y los 2 de Ñuble tienen que restarse, no son 285, sino que son 274. Es que no estamos sacando ahí diferencias.
No intersectan, pero intersectan más en MIMBU que en un techo. En esos tres únicos casos. Ustedes tienen más y el techo tiene menos. Sí, así es, así es. Entonces tendrían que ser, en vez de 2,85, 2,76. Vamos a mirar con cuidado la situación de esas tres regiones. Y en términos generales, lo que les quiero comentar es que como no encontramos en nuestros registros estos territorios con estos campamentos, vamos a activar el procedimiento de verificación para determinar para verificar la existencia, si están, contarlos, registrarlos. No los vamos a incorporar al catastro ahora de inmediato porque el catastro está cerrado, ¿ya? Que es un tema, se los menciono porque a ustedes como parlamentarios habitualmente los alcaldes, los comités le dicen, oiga, ayúdenos a que nos incorporen al catastro del MIMBU porque necesitamos incorporarnos al catastro del MIMBU y el catastro está cerrado por una sola razón, y es para no dar una señal de que tomo un terreno, ocupo un terreno y rápidamente aparezco en un catastro que me privilegia, o no es que me privilegie, pero que me mete en una línea que tiene vías de solución especiales que son las que estamos trabajando. Entonces está cerrado hasta próxima oportunidad. Perdón, diputado. Presidente, por su intermedio, un poco para entender esos números, ustedes tienen catastrado 1091 campamentos como MIMBU, pero hay 285 que los tiene catastrado techo, pero que no forman parte de lo que ustedes tienen catastrado, y eso es lo que quieren revisar con este cruce. En Lo el vamos fondo, a revisar uno a uno. ¿ya? Para ver si no son tomas de, bueno, todos sabemos que muchas tomas es de gente que quiere una segunda vivienda, bueno, siempre se revisan las fichas, pero en el fondo hay 285 que no están. Que son invisibles para el MIMBU, pero que están catastrados por techo, eso es. Exactamente. Ya, perfecto. Y Gracias, por su presidente. intermedio, presidente, y en esa indagatoria es clave la indagatoria respecto de la fecha de formación, porque si no podríamos estar cometiendo una injusticia, ¿no es cierto? Los campamentos más antiguos se supone que son campamentos con los que tenemos un compromiso de poder hacerlos avanzar, no los recientes, sino los más antiguos, y si hay alguno antiguo que se nos quedó afuera, tenemos que, de alguna manera, por lo menos identificarlo bien. Démosle... Ese es un procedimiento muy sencillo de 3 etapas, ¿no es cierto? La identificación del campamento, vamos a verificar y vamos a hacer la caracterización de los hogares que están en esos 280 y tantos que no están para nosotros. La siguiente. Las consideraciones finales sobre esto. La primera es que, vuelvo a insistir, el catastro de techo y el catastro de MIMBU acusan la misma tendencia en términos de un crecimiento en los últimos, digamos, tendencialmente desde el 2010, desde el terremoto. Sí, la verdad que no es brujería. El terremoto obligó a que todos los recursos del Estado se destinaran a la reconstrucción, por lo tanto no avanzamos durante unos 3 años prácticamente con nuevas viviendas sociales, ni una. Todo fue a reconstrucción y es lógico que tenía que ser. Entonces, desde el 2010 en adelante tenemos una tendencia creciente de campamentos que en los años anteriores se logró disminuir, pero volvió a subir. Ambos muestran lo mismo y ambos muestran que la cantidad de de familias sigue la misma tendencia, crece. Ese es el dato concreto. Y yo creo que es el dato que también desde el punto de vista de la política pública nosotros tenemos que dar cuenta como ministerio. ¿Las políticas que estamos haciendo van a cambiar esta tendencia o no? Esa es la pregunta que probablemente esta comisión o este Parlamento va a estar haciendo permanentemente. Todos estos recursos, todas estas leyes que le hemos aprobado, todos ¿han servido para que disminuya esta cantidad o no han servido para que disminuya la cantidad? Esta tendencia de crecimiento. Y ese es el desafío que tenemos nosotros.
La diferencia es mayor en el número de hogares, creemos que eso es principalmente por temas de metodología, ¿ya? Pero la tendencia es de aumento. Están ahí registrados, no queremos hacernos los lesos, con los 285 campamentos que no están en nuestro catastro y tenemos que salir a terreno a mirar qué está pasando, lo que acabo de decir. Y finalmente, como conclusión, es que en las encuestas, en los análisis que hace Techo, como en los que hacemos nosotros, las familias manifiestan principalmente como razón de llegar, para llegar al campamento, dicho sea de paso, cerca del 70% en nuestro registro del 2021, dicen haber llegado desde otra vivienda al campamento. No es que lleguen, por ejemplo, desde el exterior del país a un campamento. Siempre han estado en algún lugar, en alguna residencia, y después han terminado viviendo en un campamento. Las razones para llegar al campamento: alto costo de los arriendos, la necesidad de dejar de ser allegados y los bajos ingresos. Son las tres razones que se llevan el 90% de las respuestas de las razones. Esas tres razones están en la base, lo que comentaba al principio, del plan de emergencia habitacional. Esas tres razones van a seguir existiendo y han llevado el déficit a unos 650.000 hogares en Chile. O sea, 70.000 hay en los campamentos, pero hay 650.000 en total que tienen déficit de acceso a la vivienda. Y para enfrentar ese déficit hay una sola gran herramienta, una sola: construir más vivienda. Y el barco de construcción de más vivienda es muy difícil, toma una inercia y volverla a ajustar es muy difícil. Llegamos a construir 70.000 viviendas al año en el año 2010, hasta el terremoto, ¿ya? Cuando digo 70.000 viviendas, y esto también es harto debate de los arquitectos, se hacen seminarios enteros sobre esto. Estoy hablando de viviendas nuevas construidas aproximadamente, ¿ya? 70.000. Hoy día estamos tratando de ir por sobre los 30.000 al año. La tasa de crecimiento de la población ha sido la misma. Entonces, ¿qué ha pasado? Bajó la cantidad de construcción de vivienda social nueva, subió el precio de los arriendos, se instaló también en Chile una industria especial sobre el arrendamiento que ha hecho de alguna manera elevar los precios. El precio del suelo cambió dramáticamente desde la década del 2010 a la actual, y por lo tanto la consecuencia para las familias es que si tenían que esperar 8 y 10 años para acceder a la vivienda hasta el 2010, hoy día están esperando 15 años para poder acceder a la vivienda. Estoy hablando del segmento socioeconómico de menores recursos, ¿ya? Estoy hablando de ese segmento. Y ese segmento es un segmento que, si tiene una enfermedad grave, no puede seguir pagando el arriendo y termina en el campamento, ¿ya? O si tiene un despido que no puede resolver y tiene que irse a la informalidad, no puede seguir pagando las cuentas del agua y se va al campamento donde están colgados al agua, donde están colgados a la luz. Entonces tenemos que asumir que dramáticamente esa diferencia de esas dos cuentas hace la diferencia respecto de que tengan un saldo para comer esas familias. Entonces, la verdad que el desafío que tenemos por generar esas alternativas de vivienda o arrendamiento de vivienda o el arrendamiento justo es clave para que este fenómeno se minimice. Eso en términos generales. ¿Qué estamos haciendo específicamente? Porque esa es la apuesta general, ¿no es cierto?, el plan de emergencia. Y específicamente dos líneas de trabajo. Una que la conocen como parlamentarios, los más antiguos la conocen perfectamente, la línea clásica de los planes habitacionales, es decir, estamos gestionando ahora el Ministerio, ustedes lo saben mejor que yo, estoy incorporándome hace poco en el programa, el Ministerio tomó la decisión de formar un banco de suelo, está comprando suelo, tiene un mecanismo abierto para recibir ofertas de suelo y finalmente decidió y entendió, lo digo así porque hace algunos años atrás
¿no? Era parte del ministerio en el Servio Metropolitano y peleaba con mi Ceremi sobre la necesidad de comprar suelo y no era parte de la política. No era parte de la política. Lo que guste. Sí. Cierto, nosotros hemos escuchado el número de las 650.000 viviendas de déficit que hay en el país. ¿Cómo llegaron a ese número si no está claro, cierto? ¿Cuántas familias hay en los campamentos? Porque ¿Cómo llegan a los 650.000? Sí, por favor, diputado. También respecto del número de familias, en mi experiencia hay una enorme, no una enorme cantidad, hay un cierto porcentaje de familias en que no son matrimonio, digamos, que no están unidos por vínculo conyugal, pero en que marido y mujer, este marido no sin libreta, y mujer postulan ambos y se inscriben ambos como necesitados de vivienda. Y se cruzan porque la idea de ellos es que así obtienen 2 viviendas. De hecho, todos conocemos esos casos. ¿Cómo evitan ustedes eso? Porque conozco muchos casos en que efectivamente la obtienen y destinan un arriendo y la otra a habitar. ¿Cómo logran, cómo evitar ese abuso del sistema público? Estamos hablando de la vivienda social directamente, no de la clase media acomodada, emergente o como la queramos llamar. Muy bien. Sobre el déficit, para el déficit se ocupan las estadísticas del INE respecto de el número de familias que son poseedoras de vivienda. Estoy en términos muy generales, diputado, no estoy al tanto de la última medición, ¿ya? Pero en términos generales es la diferencia entre el número de familias registradas en este país respecto al número de familias con propiedad de vivienda. Y ahí se nos produce esa diferencia. Es así ¿ya? Sí, yo lo entiendo, pero si no está claro el número de familias que vienen en campamento y hay 250 que están en duda ahí, ¿por qué tendrían que ser 650.000 viviendas nomás? Lo digo en términos generales. Hay 650.000 familias, esto es general, si quiere me comprometo, presidente, a mandar el detalle, una minuta con el cálculo del déficit, pero hay 650.000 familias ya que no registran dominio sobre un bien raíz. Eso básicamente. Respecto de la consulta de la diputada, hay una discriminación que se produce a la hora de seleccionar que evita en parte este truco, que es lo siguiente. Las postulaciones unipersonales en el ministerio pueden avanzar en algunos casos muy contados. Tercera edad y personas con discapacidad. Y pueblo originario. Entonces, esta familia, que es una familia donde no hay vínculo conyugal formal, a la hora de postular va a tener que presentar las cargas, es decir, los hijos. ¿Perdón? Se marcan los hijos. Efectivamente, y no pueden prestarse los hijos quedan asociados a una persona. Y entonces eso disminuye muchísimo la posibilidad. Es posible que alguien se nos pase, pero es más difícil porque el registro, la relación queda marcada entre el postulante y sus cargas. Por lo tanto, alguien va a quedar sin... Pero ingresa como hogar sin vivienda, aunque esté en la lista de espera. Tenemos a mí me llamó la atención viendo la encuesta del catastro, el promedio del número de integrantes de la familia es 2,6. ¿Se acuerdan que, sí? Disculpen que haga referencia de viejo, pues soy viejo, uno ocupaba 4. Para calcular, ¿no es cierto?, cuántas personas hay, 4 personas por familia. Ese es como el número que uno tiene pues bien, en los campamentos son 2,6. Son familias muy pequeñas. Son mamá, jefa de familia, jefa de hogar, con 2 hijos, o con un hijo, o parejas jóvenes sin hijos, o un papá o una mamá, normalmente la mamá con un hijo,
por ahí va la cosa. No es, esas son las familias que tenemos en los campamentos. Son familias muy pequeñas, bastante jóvenes en general. Sí, un comentario nomás. Por favor. Y puede haber una pareja, y existe, que los dos tengan hijos. Ella postula con su hijo y él también postula con su hijo. Podría ser. Desconozco si y que no tengan además ningún vínculo entre ellos. Son pareja. Tienen el derecho legal. Sí, voy a la idea que después viven juntos y igual arriendan la otra casa. Podría ocurrir, sí. Una de las líneas, diputado, que el ministro está impulsando de nuestro trabajo tiene que ver con mejorar la capacidad que tenemos de verificar el correcto uso de la vivienda social. Ese es otro tema que ustedes constatan día a día en terreno. Se entrega el conjunto, reciben las llaves y los carteles de arriendo están a la semana siguiente. Y eso no puede ser, no es correcto. ¿Y se fiscaliza? No suficientemente, diputada, para serle franco. Lo que pasa es que esto para legislarlo es complejo, porque, por ejemplo, en mi región, ¿qué sucede también en algunas ocasiones? A muchas personas por muchos años le dieron solamente vivienda en alto hospicio, era gente que venía de Iquique. Entonces las mandaban a poblaciones extremadamente peligrosas a veces. Entonces, a veces eran personas mayores, a veces eran familias que querían vivir tranquilos y arriendan esa casa para poder cambiarse de barrio, porque no les permiten elegir dónde vivir. Entonces, hay fraudes por un lado, efectivamente yo conozco dirigentes que generación en generación van, reciben la casa, crece la hija, postula otra casa y siempre vuelven al campamento, eso es cierto, lo he visto. Pero también hay casos de este tipo que porque están cansadas de que les roben, están cansadas de los balazos, el tráfico de droga, quieren una mejor calidad de vida en el entorno para su familia, arrienda, pero para que ese ingreso les permita ir a vivir en otro sector y hacen un esfuerzo adicional. Entonces, ahí cómo regulamos si están casos y casos, porque tendría que ser como, no sé si es un tema de regulación, sino más bien de fiscalización de parte de ustedes, que al momento de esta gente que hace fraude, son los que mejor conocen el sistema y saben cómo vulnerarlo. Así. Nosotros tenemos que, y es cada vez más sencillo, a través de medios tecnológicos tenemos que tener un cruce de bases de datos que no es nada del otro mundo, un cruce de bases de datos que nos permita verificar, a lo menos verificar que esa persona a la que le dimos una vivienda que por buenas razones incluso la arrendó, no puede ser materia de beneficios adicionales en el otro lugar donde está viviendo. Ahí nosotros en los campamentos, ¿no es cierto? Pero creemos que tenemos una brecha ahí que reforzar y es una de las materias que el ministro nos ha encomendado avanzar, porque por lo menos identificar los casos y no replicar los beneficios. No digo, no solo no podemos replicar, por supuesto, el beneficio de entregar otra casa a la misma persona, pero en los campamentos ustedes saben que mientras estamos logrando las soluciones que le iba a comentar, presidente, en términos de, porque todavía no lo refiero a las dos líneas de trabajo principales que estamos llevando, específicas en campamentos. Estamos trabajando ahí, estamos llevando beneficios ahí, independiente que no es la solución definitiva aún, pero nos debiera interesar, debiéramos poder saber si esa persona a la que le estamos llevando beneficios en el campamento es una persona que está con una vivienda arrendada o algo en otro lado. Porque hace diferencia respecto a la familia que no tiene nada, no tiene dónde y no tiene cómo acceder a una vivienda. Gracias. Diputada Rafael, ¿me había oído? Gracias, presidente. Sí, yo lo escuchaba y de verdad creo que sin duda existe un tremendo problema de vivienda que no va a ser fácil de darle solución, pero a mí lo que me preocupa es la poca oferta que existe para la clase media y la que hay hoy día tiene grandes dificultades. La clase media hoy día postula y le dan un subsidio, tiene que postular un crédito hipotecario y todos conocemos que hoy día las grandes dificultades de solicitar un crédito hipotecario no lo tienen, por lo tanto se quedan con el subsidio en la mano y no pueden postular. Entonces eso ya es vox populi. Por lo tanto, ¿qué hace la clase media? Postula,
se las arregla para postular a este tipo de vivienda. Entonces finalmente le está quitando el cupo a una familia mucho más vulnerable, pero es porque no tiene la oportunidad de tener una vivienda. Entonces, yo creo que claramente ahí hay una deficiencia y hay que hacer una oferta para la clase media que les permita efectivamente lograr tener su vivienda. Pues de verdad, hoy día es vender humo, porque yo quiero insistir en eso, hay muchas que tienen su subsidio y no pueden acceder al crédito, porque le piden un mínimo de 2 millones y tanto de ingreso, y que no lo tienen, que ganan 1,5 millones, no ganan el 2 millones y tanto, entonces se pierde ese subsidio. ¿Qué hace finalmente? No, ellos míos se recomiendan, no postules a esto porque no vas a poder, postula a la vivienda, a este tipo de vivienda, entonces finalmente le quitamos el cupo a gente que realmente lo necesita. O sea, todos lo necesitan y ellos no pueden postular a otro. Están accediendo solo a las familias que están en el 40%. De ahí para arriba es difícil. Claro, Entiendo que los barrios de integración social resuelven este problema. una parte, sí, claro. Por lo menos en el Maule he visto mucho... Y funcionan muy bien. Que funcionan maravillosamente, digámoslo sinceramente. Y además producen una cohesión social muy interesante. Pero yo creo, lo que yo quería decir es que respecto del tema del acceso al intento de acceder al doble beneficio, entiendo que se resuelve a través del RUT. Sí, claro. Entonces, salvo en el caso en el caso de que puedan presentar cargas por separado. En el caso de que puedan presentar, que intenten presentar cargas, doblar la carga, digamos. Eso no lo pueden hacer actualmente. Es decir, quedan, como decía la diputada, se llama marcados o asignados a una persona las cargas y no hay forma. Diputado Fuenzalía me había pedido la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Es peligroso de las parejas porque muchas veces están separados y ocupan las cargas también por separado. O sea, no están casados, pero están separados de... No sé si me terminaron el pololeo. Que también por eso, pero también esos casos se dan. No, yo lo que quería consultarles cómo definen quién califica para campamento o no. Porque lo que uno ve en los últimos 2 años, que el registro social de hogares se ha transformado en un verdadero péndulo, donde un día estás con el 40%, ingresa tu hija al jardín infantil, sube al 60%, y si tu otra hija entró a básica, puede llegar al 90%, teniendo las mismas condiciones económicas, ¿ya? Y ese es un tema que, si bien no depende del Ministerio de Vivienda, sino que de Desarrollo Social, no sé si están trabajando ese tema en el sentido de que uno lo ve en los comités de vivienda, uno ve que de 40 saltan a 60 y hay que estar tratando de actualizar ya este registro social de hogares cada 3 meses para evitar, ¿no es cierto?, que el comité entero pueda quedar fuera de una postulación por el tema de la ficha y pasarse ese 30% cuando son de ese 49%. Y por eso me gustaría saber cómo definen quién es campamento y cómo lo están haciendo con el tema del registro social de hogares. Parto por el presidente, por el tema de la cantidad de subsidios otorgados y no aplicados en sectores medios. Esa es una materia, diputada, que efectivamente puede estar presionando y usando recursos que están asignados a segmentos con menores recursos, y eso ha obligado a ir haciendo un ajuste permanente del valor de los subsidios para que puedan acceder a vivienda efectiva. Pero el Ministerio tiene un riesgo, y es que sus acciones en algunas ciudades, quizás en Santiago no, pero en las ciudades más pequeñas, un cambio en el valor del subsidio del Ministerio cambia el mercado completo. Si el Ministerio sube el subsidio entregado a sectores medios, inmediatamente los vendedores de vivienda ajustan los precios de venta de sus viviendas.
y producimos una mini inflación de precios. Lo mismo nos pasa con el arriendo. El ministro recibe permanentes peticiones de que el subsidio de arriendo del ministerio suba, porque es muy bajo, 200.000, 300.000, cuando es el 100%, ¿no es cierto? Sin embargo, ya tenemos claro de que hay ciertos tamaños de ciudades donde la referencia de lo que paga el ministerio marca el piso para los arriendos de toda la ciudad. Entonces generamos un efecto perverso ahí. Al respecto, diputada, yo me comprometo a transmitir la preocupación respecto de cómo va la aplicación de subsidios de sectores medios para efectos de que no ocurra esta presión hacia los segmentos de ingresos más bajos. Lamentablemente no puedo, no estoy en condiciones desde mi ámbito de competencia de darle una respuesta más específica de los detalles de lo que se está haciendo para mejorar estos subsidios, la tasa de colocación. Pero me llevo el compromiso de poder transmitir y responder sobre aquello. Primero, ¿quién califica para campamento? Nuestro catastro, y ese catastro tiene una lista de familias, y eso tratamos de mantenerlo celosamente, en términos de que no se mueva y no se cambie arbitrariamente. ¿Ya? Si se llega a cambiar, se cambie con antecedentes, porque si no se presta para lo que el diputado Fuenzalía indicaba. ¿Me permite, Ricardo, una pequeña? Perdón. Yo creo que el tema del registro social de hogar es un tremendo tema, porque de repente pareciera que el Estado lo hace a propósito, por su incapacidad financiera y administrativa de atender a todos. No sé, porque de repente es tan incongruente, cambian, bajan, suben. No puede ser cierto que suban porque los niños se están educando mejor cuando el Estado tiene el deber de educar más a los niños, o que tengan estudios universitarios, o que, no sé, le haya subido un par de pesos su ingreso. O trabajaba él y después trabaja ella y también le sube. Entonces, yo nunca podría, se lo pregunto a usted porque usted está acá hoy día, yo sé que usted es el que no, pero de repente a uno le merece la duda, porque si uno lo mira, pareciera que, no hablo de gobierno, hablo de Estado, porque esto no es de ahora, es de siempre, ¿cierto? Fue cambiando el nombre nomás, pero al final es lo mismo. Entonces, uno tiene que explicarle a la familia, ¿cierto?, en nuestros distritos, y de repente no hay mucha... no hay cómo explicarlo en realidad. Sí. Solo lo digo y le toca a usted que le haga la pregunta, pero... Presidente, pero eso pasa. ¿Puedo agregar una pregunta? Sí. En materia de arriendos, ahí hay también una infinita manera, hay una extensa manera de cometer fraudes, en el sentido de arrendarse entre parientes cercanos para obtener un ingreso, y en definitiva la hija le arrienda a la madre, pero la hija vive allegada en casa de la madre o viceversa, pero obtienen un ingreso extra del arriendo. Estoy dando un ejemplo absolutamente arbitrario, pero tienen también ustedes mecanismos para prevenir. Lo que pasa es que la gente en general está buscando subsidios, y hay gente que encuentra mucho los caminos y otros que no encuentran nada. Y hay gente que encuentra muchos caminos y perjudica a gente que no encuentra ninguno. Entonces el tema del fraude es un tema complejo. Hay maneras que tienen ustedes de cruzar la información de manera que no pueda arrendarse entre parientes cercanos. Tenemos la obligación de hacer la fiscalización del correcto uso de los subsidios de arriendo. También, para serle franca, disculpe, parlamentario, normalmente yo trato de tener información bien detallada de las materias que me toca presentar, y me llevan ustedes a un área fuera de campamento, ¿ya? Entonces, pero desconozco el mecanismo, si hay un mecanismo para cruzar el RUT del propietario de la vivienda, el arrendador, con el vínculo familiar con el arrendatario. Sí, efectivamente. ¿Ya? Entonces, no sé si se está haciendo el seguimiento,
la pesquisa si existe alguna relación entre el propietario y el arrendatario, que es lo que nos permitiría identificar un fraude, un eventual fraude. De nuevo tengo que comprometerme a chequearlo y comunicarle. Le pido mil disculpas, pero yo encantado de estar acá de nuevo, si quieren, con todos los detalles del área de subsidios. Okay. La diputada Nullao me ha pedido la palabra. ¿Ah, tú primero? Sí. Yo pensé que tú me estabas diciendo que yo me equivocaba. Diputada, tú y yo, entonces. Gracias, presidente. Sí, lo que pasa es que este tema de la vivienda evidentemente suscita en todas las personas un interés que es lógico. Usted hablaba recién de los precios de los arriendos. Por ejemplo, en regiones como la mía, Antofagasta, incluso la región metropolitana, hoy día el costo de la vivienda está altísimo. Y lógicamente que el valor en otras regiones es mucho más bajo. Usted dice, hay un aprovechamiento del mundo privado que automáticamente ven que en un lugar están subiendo los arriendos. Y hay otro problema adicional, y es que estos arriendos, el Serviu no siempre los paga de forma oportuna. Y eso también ha generado una desconfianza en el mercado, lo que también hace que, ante mayor riesgo, aumentan los precios. Con respecto a lo que decía usted, presidente, el tema del registro social de hogares, que además ustedes lo complementan con otra herramienta, creo que no es lo único que utiliza vivienda para medir vulnerabilidad. Asignación de puntaje por jefa de hogar, si es jefa de hogar lo que no, a veces es hijos. Contradictorio, porque debería existir un solo instrumento en el Estado para medir vulnerabilidad, porque pasan incongruencias a veces. Y yo creo, presidente, que, claro, la ficha o el registro social de hogares es dinámico, por cuanto cada vez van surgiendo nuevas necesidades, nuevos escenarios, pero también hay mucho fraude. Entonces, hay mucha gente que, me acuerdo, me tocó ser seremi de planificación cuando todavía no era de desarrollo social, resulta que la mayoría de los chilenos se declaraban analfabetos. Y como no era, el sistema no verificaba y no conversaba con el sistema de educación, entonces teníamos una tasa de analfabetismo que después, cuando se cruzaron los datos, nos dimos cuenta que no era así. Muchos se separan para que les baje el puntaje y que la mujer pueda postular con sus hijos a la vivienda. Se escondía la tele. ¿Ah? Había que esconder la tele. Bueno, partiendo desde la ficha CAS en adelante, todas esas cosas que han ido, lo del vehículo, lo de los arriendos, lo de la educación que decía el presidente, o sea, que la gente se sentía castigada por educar a sus hijos, cuando en realidad lo que debía medirse es una vez que encontraran trabajo y no el solamente tener un cartón. Entonces, en ese sentido, presidente, sería muy bueno también que a esta mesa pudiéramos invitar al CEREMI, al ministro de Desarrollo Social, para ir viendo cómo podemos afinar estos instrumentos también, porque hay un salto bien grande, y tomando lo que decía también la diputada, entre la persona que tiene una vivienda a un costo que sabemos que lo que paga y lo que ahorra la familia finalmente son los trámites o es el costo del medidor. En ningún caso se paga la casa, y todos quieren optar a esa vivienda porque los créditos, los que pedimos crédito sabemos, 20 años, 30 años, y es difícil. Uno se queda sin trabajo y te remataron el crédito, o sea, el banco se quedó con tu casa. Entonces, también deberíamos ir pensando en una política de vivienda. Yo sé que se han hecho esfuerzos de mayores diferencias, o sea, de mayores tramos intermedios, porque está como esta vivienda básica y después ya el otro grupo, y entre medio queda mucha gente que, como bien lo decía la colega, queda sin ninguna oportunidad, ni ser validado para un crédito, pero no clasifica en ninguna política actual, y empiezan los fraudes. Y sabemos que en los municipios estas cosas se manejan. Entonces, ahí yo creo que tenemos un trabajo importante que hacer. Y lo último que quería plantearle, presidente, en el tema de los campamentos también. Hay un tema que a lo mejor es difícil de tocar, pero que también está generando un rechazo en la ciudadanía, esto de que muchas personas que llevan poco tiempo viviendo en nuestro país tienen vivienda, y otras personas que llevan 10, 20 años postulando una casa no logran obtener el subsidio. Saber a qué se debe eso, yo he preguntado, mayoritariamente me dicen que es porque las personas que emigran a Chile son más ordenados en presentar los papeles, pero se cree que también, y yo sé que yo por lo menos lo he preguntado, pero sería bueno saberlo de primera fuente, si hay algún puntaje especial para las personas que son extranjeras,
porque está aumentando bastante la cantidad de subsidios a gente que ha llegado a nuestro país, porque antes se exigía que a lo menos tuvieran 5 años ya en Chile, pero me dicen que ese requisito se levantó, que ya no hay un periodo mínimo en el que puedan estar. Entonces también verificarlo con usted si efectivamente es así. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Astudillo. Diputada Nullao. Gracias, presidente. Quisiera un poco señalar que es todo un desafío. Perdón que la disculpe, no, lo que pasa es que me dicen que están llamando a votar. Pero terminemos y vamos, porque hasta las 5 está convocada la sala. Allá. Sí. Pero faltaban 2 para votar. Ya. Pero en un minuto voy a hablar, ya, no me interrumpa. Disculpe, solo era para avisar. Sí, es que yo considero que aquí se requiere, presidente, un gran debate con respecto a las viviendas. Hay un grupo en este país que son empresarios de vivienda, que tienen sobre 8, 10 y hasta 96 viviendas. Entonces considero que ha hecho que cada vez exista mayor aumento en los arriendos, y donde también se ha subsidiado arriendo va a terminar en manos de los que hoy día lucran porque es su negocio, es su forma de cómo ellos puedan llevar a cabo sus economías. Entonces, ante eso yo creo que igual es importante tener un catastro claro de parte del Ministerio de Vivienda, cuántas personas hoy día pudieran tal vez entregarse o adquirirse aquellos edificios o aquellas viviendas para las personas que lo requieren. Entonces yo sé que en un modelo neoliberal como el existente, la verdad es que no mucho se va a poder hacer. Es como decir, juntemos a todas las familias que hoy día no tienen vivienda y construyamos una propia ciudad donde tengan los servicios básicos, donde ellos puedan desarrollarse, porque hoy día la verdad es que muchas familias, si bien se le entrega el subsidio, no tienen a quién comprarle porque los costos son demasiado altos de las viviendas, y por lo tanto ese recurso que entregan en subsidio hoy día no da ni una posibilidad. Hay una cantidad de familias que no tienen ni una posibilidad de tener ahorro ni solicitar el crédito hipotecario, y por lo tanto terminan siendo aún mucho más afectados. Por lo tanto, esto es todo un desafío. Yo sé que hay un plan de emergencia que seguramente dentro del término del gobierno del presidente Gabriel Boric va a dar cuenta de esa cantidad, pero desde el estallido social a la fecha hay muchos campamentos, pero a la vez hay muchas familias que todavía hoy día resisten viviendo de allegado, porque ellos harían exactamente lo mismo de irse a vivir a un campamento, porque no tienen los recursos para pagar un arriendo, no resiste ya el que puedan seguir viviendo en calidad de allegado, hacinado. Entonces considero que también ante eso hay que tener una preocupación o tal vez un diseño que permita que ninguna persona pueda llegar a un campamento, porque igual las condiciones en que ellos viven en campamentos son bastante deplorables. Así por lo tanto creo que esto es todo un desafío, y a todos los que tienen una cantidad de vivienda y que todavía siguen adquiriendo porque tienen la posibilidad de comprar. Entonces por lo tanto eso termina también afectando y generando mayor déficit en las viviendas en Chile. Y por lo tanto, si el Estado coloca recursos para los que van a arrendar, obviamente que le termina generando su ganancia a todos aquellos que tienen la oferta de sus arriendos, y son personas que se proyectaron 8, 10, 15 años atrás con este tipo de modelo, y que finalmente hoy día también ha terminado afectando esta realidad. Por lo cual yo creo que más que fijarnos a lo mejor en la situación que algunos hacen abuso del sistema de adquirir una vivienda, hay que tener un debate mayor. O sea, ¿nos parece bien que esto siga ocurriendo? Entonces, si es así, no vamos a solucionar ni en 40 años la situación de la vivienda. Esta es una situación que preocupa, y a mí me gustaría que lo podamos analizar con números, saber cuántas familias hoy día lucran y son grandes empresarios de la vivienda, y cómo esto termina afectando a un grupo que hoy día está viviendo en campamento, otros en calidad de llegado y otros que todavía ni siquiera tienen la plata a ahorrar para poder postular a una vivienda. Perfecto. Gracias. Presidente, muy cortito, porque entiendo que están siendo citados. Yo
junto con agradecer la instancia para poder avanzar sobre el tema de campamento, tratando de resumir las últimas consultas. El tema de la vivienda es claro de que no es solo un tema de vivienda, es un tema de modelo económico, es un tema social amplio, es un tema que cruza varios ámbitos y yo estoy absolutamente de acuerdo, y particularmente en el tema de campamento, con que la conversación de solución del tema es, por supuesto, de vivienda, pero también de otras instancias del Estado y de otros actores del mundo privado y público de este país. Por lo tanto, una conversación cruzada es clave. Solo, disculpe, muy breve. Nosotros para actuar en campamento tenemos que buscar soluciones a los que están en campamento. Tenemos que buscar alternativas a los que están postulando viviendas para que no se vayan a campamentos, que están allegados y que no. Pero también familias que hoy día están en su vivienda y que están en el borde, en el riesgo de tener que dejar su vivienda e irse a un campamento. Son dueños, están asignados hace poco, pero un impacto económico los va a terminar en un campamento. Para eso se requiere ir articulando un sistema social que permita apoyar, sostener a esa familia. Es mucho más caro, para ponerlo en términos economicistas, es mucho más caro para el Estado, mucho más caro que esa familia que se nos va de su vivienda se vaya a un campamento, que apoyarla económicamente para que se mantenga en su vivienda. Es mucho más caro que se nos vaya al campamento. Solo saquemos una cuenta. El hijo que nace ahí, que queda con deficiencias de capacidades para el resto de su vida. Saquen esa cuenta nomás, brutal, ¿ya? Entonces, eso versus apoyar a esta familia que está a punto de dejar de poder pagar las cuentas, es un cálculo que a veces no hacemos, deberíamos hacer quizás. Por lo tanto, la idea que ustedes plantean, por supuesto que la secundamos en términos de este diálogo, ¿ya? De punta a cabo del problema, es muy importante hacerlo, es muy importante impulsarlo. El ministro Montes siempre estará dispuesto a apoyar y generar las instancias, seminarios, encuentros o la participación en esta comisión sobre esos temas. Sobre saltarse la cola, el ministro, el día que llegué a presentarme al trabajo, me dijo: Ricardo, nadie se salta la cola. Los campamentos a las postulaciones regulares, porque teníamos efectivamente harta manija para priorizar nuestros campamentos. No, me dijo, a programas regulares. En el caso de las personas extranjeras, por ser extranjeras no tienen beneficio. Y respecto de la nacionalidad, pues chequear si se ajustó a solo tenerla o una antigüedad en la nacionalidad. Sin embargo, debo decirles que se nos viene un problema grande en términos de la cantidad de familias que están en los campamentos que no tienen nacionalidad. No solo no tienen nacionalidad, no tienen documentos, no tienen roots. Y tenemos que resolver qué hacemos con eso. Probablemente lo que se está abriendo paso no es que puedan acceder a alguna solución tradicional nuestra de una vivienda en propiedad, pero sí a alguna alternativa social, de vivienda estatal que permita provisoriamente tenerlos viviendo en condiciones dignas mientras se les habilita para poder resolver formalmente su situación de vivienda. Eso para ser corto, presidente, y de nuevo reiterar agradecimiento de la conversación sobre esta materia. No, agradecerle a usted, don Ricardo, la verdad que hicimos una especie de catarsis hoy día, no siempre es así. Le agradecemos. Bien. Las presentaciones se la enviaron, ¿cierto? Bien, siendo la hora y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.